Lo tiene que decir hoy. Se regresó por anticipado y se perdió con ello 4 de las 5 medallas para nuestro país. Hoy nos acompaña en el estudio de Despierta Alfredo Castillo, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Muchísimas gracias por venir, el hombre de la polémica. Gracias, Toño de Valdés, por incorporarte a la mesa. Entonces empezamos quizá con esta última. ¿Por qué adelantar el viaje si no había terminado la chamba? Te comento, Carlos, yo tenía que entregar un reporte al secretario de Educación, al presidente de la República. Originalmente yo tenía... ¿Ellos pidieron que se adelantara el viaje? El tema es que los boletos para poder regresar, Carlos, no hay vuelos directos de Río a México, tienes que hacer escalas. Si tomáramos en cuenta la clausura, podríamos ver que yo tenía que estar volando el lunes en la noche y ahorita yo tendría que estar en el aire para poder estar aquí el día de hoy, día martes. Yo tenía que entregar un reporte puntual, sobre todo para que mis jefes supieran y tuvieran los elementos suficientes para poder tomar una decisión de lo que ahorita está pasando, que yo explicara puntualmente lo que está sucediendo. ¿De eso que se trataba aquí ese reporte? ¿De lo que pasó en los Juegos Olímpicos? Sí, es un reporte porque, bueno, se dice mucho en redes sociales, se dice mucho en los medios de comunicación, pero bueno, nosotros estuvimos ahí, nosotros lo vivimos de una manera puntual y está el subjefe de misión, que es el que sí puede estar adentro de la Villa Olímpica, que es el director de alto rendimiento, y está también otras personas que están con los atletas. Yo había estado con ellos, estuve con María, estuve con Ismael, estuve con todos los que a final de cuentas compitieron el viernes y el sábado. Habíamos tenido el trato, yo había estado en la Villa Olímpica con ellos y bueno, pues estamos hablando de lo que es el viernes y el sábado. Antes de ir pasito a pasito, sí. Entiendo que ayer hubo una reunión entre Alfredo Castillo y el presidente Enrique Peña Nieto, también con Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, que es, sí, digamos, el jefe directo de la CONADE. Así es. ¿Va a renunciar Alfredo Castillo? La instrucción que yo tengo en estos momentos, Carlos, por supuesto mi renuncia está sobre la mesa, pero es dar una explicación puntual a la opinión pública, a la sociedad, a los medios de comunicación, de el resultado de estos juegos, explicar cuáles son los resultados que se están obteniendo, cómo se obtuvieron y sobre todo cuál fue la dinámica y la metodología, porque también se han dicho muchas imprecisiones y esto es lo que toca hacer en estos momentos. Y en función de esa explicación el presidente decidirá si se queda. Así es, Carlos. Entonces sí está la renuncia en vilo, pues digamos. Bueno, siempre he estado así en las responsabilidades públicas que yo he tenido. Yo creo que no hace falta... No, bueno, pero una cosa es decir, claro, en cualquier momento puede correr el presidente, no es su jefe, pero en ese momento el presidente y el secretario de Educación diciendo, Alfredo Castillo, sal, explica, si tu explicación es buena te quedas, si tu explicación es mala te vas. Más bien, bueno, a nivel percepción, si la explicación es buena o mala, pero sobre todo el informe detallado de todo lo que ha pasado, para poder explicar de manera puntual, que ese es algo muy importante, el que se sepa qué es lo que realmente pasa y sobre esa... ¿Qué hay con las acreditaciones? ¿Quiénes merecen tener una acreditación para poder desfilar el día de la inauguración en el estadio? ¿Qué hay con la partida 3000 que permite contratar libremente a usted, a personas que tengan o no que ver con el deporte? Sí. ¿Qué hay con eso? Bueno, primero te comento, el tema de las acreditaciones solo las puede dar el Comité Olímpico Internacional a través de los diferentes países, que en este caso sería el Comité Olímpico Mexicano. En el caso del Comité Olímpico Mexicano, es el COM el que decide quién puede ir acreditado y quién no va acreditado. La delegación, nosotros teníamos 126 deportistas, no puede haber 126 entrenadores, 126 fisioterapeutas, 126 metodólogos, más o menos el promedio es el 30% de la delegación. ¿Esto a qué lleva o qué conlleva? A que a veces, por decir, si estamos nosotros aquí, solo podamos tener un entrenador para los 5, un fisioterapeuta para las 5, no por un tema de recursos públicos, sino por la propia dinámica en todo el mundo. No podría haber, por decir, con Estados Unidos, que tiene 500 atletas, 500 entrenadores, y no hay por cada una de las disciplinas. Nosotros hablamos con los atletas, varios de ellos nos dijeron que era muy importante para ellos que estuviera, por decir, su nutriólogo. O sea que eso de traer un nutriólogo y un masajista por atleta, ahora sí que no lo tiene ni Obama. Así es. O sea, todos se tienen que sujetar a las mismas reglas. Bueno, las reglas que se tienen es que entre el 25 y el 30% puede ser de lo que sería apoyo técnico y entonces, por decir, un tenista no puede tener a su entrenador personal si llevaras 4 tenistas. El equipo tiene a un entrenador. Ahora, yo creo, Enrique, que tu pregunta tiene que ver un poco con el tema de la pareja, ¿no? Es decir, que hay que trazar ahí una línea muy clara con la vida privada. Eso no interesa. Sí, claro. El tema es que los atletas dicen, esta chava está usando una
estaba usando el El uniforme uniforme y la oficial. acreditación. ¿Quién pompó? ¿No? ¿Quién le pagó el viaje? Y esa acreditación nos dejó fuera un médico. Sí, bueno, eso no es cierto, Carlos, déjenme explicarlo. Las acreditaciones que da el Comité Olímpico se llama familia hospitalaria, que esto es jefes de Estado, ministros de Deporte, representantes de comités olímpicos y demás. Hay un lugar específico para que puedan estar sus acompañantes, se llama así, sus acompañantes. La acreditación propiamente se llama acompañante y solo te da derecho a estar ahí. Esa acreditación tiene la misma validez que la que yo como ministro del deporte, así se llama en el mundo, puede tener, que es que tú puedes estar en un área reservada para poder ver los juegos, pero no puedes ver al atleta, no puedes estar ahí. O sea, no desfiló. No desfiló. No Porque solo, había el rumor de que había Así es. desfilado, ¿no? No, ¿qué es lo que pasa y por qué se ha hecho esa confusión del tema del desfile? Cuando nosotros llegamos a la representación, yo cuando voy a Toronto, los Panamericanos, nos dicen, a ver, 8 segundos pasa la delegación, 2 segundos va a pasar la banderada o el abanderado, después pasa el presidente del Comité Olímpico con su esposa, su acompañante, y el ministro del Deporte con su acompañante. Son 10 segundos y eso es por cada uno de los países. Aquí en los Juegos Olímpicos son más de 200 países. Entonces, cuando son más de 200 países, cuando nosotros llegamos fue, pues siéntese donde haya lugar. Y entonces nos quedamos ahí, nos sentamos. A mí me tocó inclusive el de Colombia, a mi izquierda, con su acompañante también. Desfila México y después ya los propios atletas. Está la cantidad de atletas que ya están ahí en la parte de abajo, que nosotros bajamos tratando de ver si encontrábamos ahí un atleta mexicano. Me reconocen algunas personas y estas personas me dicen si se podía tomar una foto conmigo, si yo me podía tomar foto con ellos estando ahí, y bueno, pues ahí se viene ese momento de las O fotografías. sea, en el momento se emocionaron, Eso digamos, dentro quisieron del bajar estadio. y... Digamos y como ahí. cuando dices, tomas la selfie, que estás ahí lo más cercano al estadio ya que habían desfilado. Sí te puedo decir que por supuesto no hay forma de que hubiera podido desfilar, ni yo podía desfilar yo ahí, son simplemente los atletas, el jefe de misión, fisioterapeutas y demás. ¿El uniforme? ¿Por qué ese es el tema del uniforme? Porque en este caso la marca que uniforme, hay que hacer un recuento nada más muy rápido al pasado. Nosotros le decimos al Comité Olímpico Mexicano que tiene un presupuesto para poder ejercer para la delegación. Nos dice que el Comité Olímpico Internacional ya les dio $1 millón y que tienen patrocinadores, y que en todo caso el dinero que está del presupuesto de egresos de la federación, si queremos que lo utilicemos en uniformes de gala para que no vayan en pants, y que lo utilicemos en equipamiento, todo el equipamiento que se va de México a Brasil, remos, embarcaciones, todo el equipamiento, que paguemos todo lo que es eso. Cuando será así, nosotros buscamos uniformes de gala, encontramos una marca que nos hace un comparativo con todos los países del mundo y nos dice, bueno, la tendencia ahora, los hombres de traje que te ayudan no solo para estas, sino a futuras competencias. Inclusive nos hablan ya de los tenis porque se quedan parados 4 horas, las mujeres con vestidos y demás. Cuando se hace eso, nos piden ellos que todos los que conforman el equipo mexicano, que van a estar ahí, que van a desfilar, tuviéramos esa identidad. Esto es, no solo lo tienen los atletas, lo tienen los metodólogos, los fisioterapeutas, los psicólogos deportivos, todo aquel que pudo desfilar está ahí. La marca no se compra, nos los da y nos dice, para nosotros es muy importante, si van a salir 2 segundos en ese momento, que estén igual o vestidos igual que los atletas, porque había queja de los atletas de decir, ¿por qué nos obligan a vestir ropa deportiva que ni siquiera ustedes usan, ¿no? Que este tema de la ropa ¿Y deportiva... eso pasó en todos los países? ¿El de Colombia traía el uniforme de los que estaban desfilando? El de Colombia era un señor que traía Es que más su bien traje. aquí la marca decidió que Así, esa era la... nos hace una solicitud, nos hace un descuento del 40%, nos hace esa petición, y nosotros, una forma de decir, por identidad con los atletas, no es, yo he visto esta marca de ropa, yo he visto esto, pero a ti te dejo esto otro. Nosotros somos ustedes, estamos igual, estamos aquí, nos representamos. Ya terminando esta situación, lo que se dice es, se te devuelve, no hay un uso de recursos públicos, no hay un costo pagado por estos, se los hemos devuelto nosotros a la marca nos ha dicho que usados pues no les interesa, y está por supuesto a disposición en este caso de la CONADE del Estado mexicano para que se quede a su resguardo. Alfredo, Aida Román, ¿por qué se queja Aida Román? Esa es una cosa que a mí me sorprende, porque vamos, Aida ya sabe, ya tiene la experiencia de los juegos anteriores, inclusive es medallista en los juegos anteriores, y ella se queja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con algunos deportistas que realmente estaban molestos con Alfredo Castillo? ¿Por qué? Te voy a dar un dato, digo, sin querer entrar en polémica. Ale Valencia, que se está viendo ahorita aquí,
Ale Valencia en sus juegos pasados ni siquiera pudo calificar, meterse al área de finales. Ale Valencia se mete al cuarto lugar en sus segundos Juegos Olímpicos a los 21 años, tiene un resultado extraordinario. ¿Qué pasa en tiro con arco y cuál puede ser la molestia de Aida Román? Yo diría que son 2 puntos. El primero es que nosotros teníamos dispersos a todos los tiradores, teníamos a unos en Baja California, en Nuevo León, en Guanajuato, en el CEDOM, en el CENAR, y lo que se hace es pedirle al profesor Lee, que es el artífice del equipo de tiro con arco de Londres 2012, que él ponga orden y que él lleve al equipo mexicano. Él concentra a todos, él se convierte en el coach. Es fácil inclusive que Mariana Vitia, que fue medallista en bronce en Londres en 2012, se quede fuera. porque ella dice que va a seguir en Nuevo León. Va Gaby Vallardo, 22 años, Ale Valencia, de 21 años. Sí, Aida, la de mayor experiencia, y bueno, pues yo entiendo la frustración posiblemente en el caso de Aida, de que pues nos quedamos una flecha de pelear el oro, tiene un 5 ahí cuando toma tiempo al momento de no poder ejercer su tiro, y posteriormente pierden la primera ronda. Si hubiera habido una mala preparación, pues Ale Valencia pues no hubiera podido ganarle a la número 1 del mundo, a la coreana, imbatible. Entonces Aida estaba enojada porque no estaba su entrenador. Es que vuelvo a lo mismo, si le pusiéramos a cada uno un entrenador, si pusiéramos acá, de entrada no nos deja pasar. Ser el enojo entonces de ella. La frustración. Ahora, ¿quién pagó el viaje del acompañante? Yo. Del propio bolsillo. Sí, por supuesto. Ahora, el tema de fondo, yo creo que ha estado en la opinión pública, es la corrupción. Sí. La cantidad de dinero que se destina al deporte y que no se traduce en los resultados que todos esperamos, ¿no? Para el tamaño de México, ¿no? ¿Cuál es el tema ahí con las federaciones? ¿Cuál es la bronca? Sí. ¿Son unos tranzas? ¿Son unos corruptos? ¿Cuál es el tema? Te pongo el ejemplo, Carlos. En Londres 2012 se presupuestó 500 millones de pesos para la delegación en año olímpico, y el presupuesto de CONADE en aquel entonces fue de 5.500 millones de pesos. En el 2014 el presupuesto para las federaciones fue de casi 1.000 millones de pesos para temas concretos, de ellos casi el 46% para aspectos administrativos. Y en año olímpico en el 2016, en mi caso, son 113 millones de pesos. Entonces habría una disminución, si tú lo puedes ver, del 2014 del 90%, y si lo ves en el 2012 en Londres, estaría habiendo una disminución del 75%. Eso genera resistencias, pero te quiero decir que si comparamos... ¿Esa disminución es al dinero que se le va a quién? ¿A la CONADE o a las federaciones? ¿Por qué les quitaron tanto presupuesto? Por dos razones. La primera, porque había una actuación desmedida de campamentos que no tenían razón de ser, de competencias que no daban puntos para los Juegos Olímpicos, de gastos administrativos que no se justificaban, y sobre todo porque dimos 100 millones de pesos para apoyarlos de manera directa a los atletas. ¿Qué federaciones incluyeron en irregularidades? Tenemos hoy averiguaciones previas en contra de la Federación de Atletismo, en contra de la Federación de Tiro con Arco. Que se le dio cero pesos durante 2015, ¿no? Lo que hicimos fue darlo de manera directa. Por si en el caso de box, que tanto se dice, en el 2014 se le dieron 21 millones de pesos, y en el último año se les da 1.6 millones de pesos, justificando, y yo les puedo decir algo. Hoy se habla de que los deportistas botean, pero Misael estuvo varias veces en mi oficina. Joselito, doble campeón panamericano, que pierde con el campeón olímpico, también estuvo conmigo. Estuvimos viendo su rehabilitación, viendo dónde tenían que ir, y nosotros mismos les explicábamos eso. ¿Pero tuvieron que salir a botear? Los utilizaron para salir a botear. ¿Los utilizó la federación? El presidente de la federación. Entonces, la de atletismo, la de tiro con arco, ¿qué más? Atletismo, tiro con arco, tenemos béisbol, tenemos ciclismo. ¿Box también? Tenemos box inclusive la tenemos desconocida, perdió ya el amparo definitivo, él no puede ser presidente de la Federación. Pues el problema es el Comité Olímpico Mexicano. El Comité Olímpico Mexicano se convierte o se traduce en una delegación del Comité Olímpico Internacional, es como una representación que se tiene, y es el que tiene la función de defender a las federaciones nacionales. ¿Y después de los resultados de Río, esta política se mantiene? ¿Van a seguir así en adelante? La explicación que yo pude darle ayer al secretario de Educación es decirle que tenemos 45 atletas que quedaron entre los primeros 16 del mundo, que tenemos la delegación más joven de la historia, un promedio de edad de 24 años. El promedio de edad de Londres fue de 27. Esto quiere decir que si nos hubiéramos jugado con la misma delegación, hubieran llegado de 31 años en promedio.
Aquí estamos hablando de chavos que el 86% son sus primeros Juegos Olímpicos, que tienen entre 20 y 24 años, que son la apuesta para Tokio, que bien llevados, como ya se ha estado, sin saturarlos en campamentos, sin saturarlos en competencias, sabiéndolos llevar de una manera metodológica, estos 6 cuartos lugares, estos 5 quintos lugares, se tienen que traducir ahora en otros resultados. ¿No hubo, Alfredo Castillo, una falta de sensibilidad de parte de Alfredo Castillo? Sí. Andar, pues digamos, en plan medio luneamilero cuando México no estaba teniendo ningún resultado, de confrontar, es decir, no hay un reconocimiento de lo hice mal, la regué. Sí, por supuesto, es una enorme imprudencia que lamento mucho. En verdad es una situación al nivel que ha llegado, una imprudencia que me ha generado altos costos, por supuesto, que públicamente ofrezco una disculpa, pero sí decirles y darles la certeza a todos de que no hay uso de recursos públicos, hay una desatención, una frivolidad de mi parte en estos primeros días, pero también decirles que así como hubo, observadores, paparazzis, yo diría, en todo esto, hubo una gran cantidad de reuniones con gente involucrada en temas deportivos, federaciones internacionales, atletas, que nos permitieron realizar un trabajo de fondo también con los atletas ahí esos días. Alfredo, algo que también se te criticó mucho fue cuando hiciste la declaración de que la CONADE era una agencia de viajes. Sí. Yo no sé si no quedó claro, si no se dio el contexto correcto. Si lo tienes razón, es decir, la ley dice que la CONADE es la encargada de establecer la política pública del Estado en torno al deporte. Y los recursos han estado manejados. O sea, y hay la nota ahí, como para hacer agencia de viajes. Aquí hay un problema. Es que la ley dice que el alto rendimiento es para las federaciones. Y lo que pasa y lo que siempre había pasado es que llegaba una federación y decía: mi programa de trabajo anual es este. Enero voy a Shanghái, febrero Dubái, marzo voy a Malasia, abril voy a Singapur, voy a 25 lugares este año en el mundo, y necesito que me des el dinero, y van 28 personas que me van a acompañar y me lo tienes que dar. Y con nadie lo daba. ¿Abuso? Por supuesto. Bueno, tan abuso que cómo te explicas que pasemos de 1.800 millones en los últimos 2 años a 113, y que tengamos la delegación más amplia de la historia, bueno, de los últimos 40 años, quitando México 68, Múnich 72, que calificó en el mayor número de disciplinas, y lo estamos haciendo con el 20% del presupuesto. ¿Y quién se robó este dinero? Ese dinero, y ahora que decían, yo creo que sí, debe ser auditado. Cuando me dicen a mí, ¿por qué le diste menos dinero a las federaciones? Déjenme decirle que no es un tema también personal. La Auditoría Superior de la Federación, en las observaciones y recomendaciones, nos dice: estas federaciones no han comprobado recursos, han dado facturas falsas, tienen empresas fantasmas, hay simulación de operaciones, te solicitamos le des vista al Ministerio Público e inicies el procedimiento correspondiente. Alfredo, de los recursos de la CONADE, la partida 3.000, que les permite la contratación discrecional de personal, ¿qué hay con eso? Porque también se ha señalado que ahí se permite la contratación, por ejemplo, incluso de familiares de su pareja. Así es, eso es totalmente falso, y déjenme decirles algo, yo creo que también en esta, ¿No sé es si sea de redes sociales una pariente ahí de la pareja de Alfredo Castillo? No, y déjame decirte algo, puede haber una persona que labore tiempo atrás, y que a lo mejor puede tener una relación de noviazgo con una persona que cuando yo estoy... Pero llegó primero a la chamba. Sí, por supuesto. No hay una persona que se esté contratando derivado de... O sea, también entraría que dentro del derecho, por decir laboral, si hay una persona que el día de mañana, por poner un ejemplo, tú tuvieras una relación, a lo mejor hay que correr a la persona porque trabajan juntos, entonces es como si se embarazó, la corremos, ¿no? A ver, está en la línea de Despierta, recibimos la llamada de el titular del Comité Olímpico Mexicano, el presidente Carlos Padilla. ¿Tiene inconveniente que se sume a la conversación? No, adelante. Carlos Padilla, ¿qué dice de todos estos señalamientos que están sobre la mesa y que ha lanzado el titular de la CONADE, Alfredo Castillo? Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Alfredo, buenos días. Hola, buenos días. Carlos. Bueno, pues, mira, lo que ha señalado Alfredo, hay cuestiones incuestionablemente también que se han comentado y que tiene razón, pero hay algunas donde habría que hacer un análisis más frío, como el destino de los dineros que salieron en 2014. No habría que olvidar que en ese año en México, en Veracruz,
en el estado de Veracruz, porque no nada más fue en la ciudad de Veracruz, se hicieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y las federaciones tenían que tener una preparación mucho más exhaustiva, de tal manera que efectivamente ese año subió el presupuesto en forma pues de duplicarla a lo que se venía realizando, pero fue por esa razón. En cuanto al aspecto de los recursos, cómo se otorgan de acuerdo al proyecto que cada federación presenta a la CONADE, que es la responsable del alto rendimiento, junto con las federaciones, de poder preparar a los atletas en una curva ascendente hacia Juegos Olímpicos. Ahora, lo que está señalando aquí el director de la CONADE es que hubo abuso, que hubo corrupción y que hubo saqueo y que por eso hay averiguaciones previas. Y que las federaciones, Carlos, te mando un abrazo, que las federaciones son, saludos, que las federaciones son intocables. O sea, yo eso es algo que no entiendo, Carlos, que las federaciones sean intocables, eso es, para mí es inexplicable. ¿Qué responden a eso? No, yo creo que no son intocables. Nadie en México puede ser intocable, y si algo procura el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Olímpico Internacional es precisamente la rendición de cuenta y la transparencia de los recursos que se otorguen, no en México, en todo el mundo, a todos los comités olímpicos nacionales y a las federaciones, porque una de las principales preocupaciones del presidente Thomas Bach es justamente esto a lo que hago referencia, la buena gobernanza que le llaman y la transparencia de recursos. Alfredo Castillo, ¿qué dice sobre esto? Yo creo que es muy importante que la propia Auditoría Superior de la Federación pueda hacer un análisis exhaustivo. Yo también, y digo, aquí lo digo, tengo respeto por el Comité Olímpico Mexicano, por sus miembros. Nosotros lo que hemos encontrado lo hemos documentado y lo hemos llevado a la autoridad para que sea la propia autoridad la que se pronuncie, y también por el otro lado han sido observaciones de la propia auditoría de ejercicios anteriores en donde nos ha dicho, aquí tienes un foco y sobre este foco tienes que tomar medidas al respecto. ¿Qué dice sobre esto, señor Padilla? Que en relación a lo que comenta Alfredo, yo estoy totalmente de acuerdo. Si alguien hizo mal uso de esos recursos, que es uso del dinero que el público, que la población aporta para la preparación de sus deportistas, tiene no solamente que ser sancionado, sino tiene que ser procesado de acuerdo a las leyes, y en ese sentido el Comité Olímpico Mexicano se suma a la campaña de limpieza del deporte y la transparencia en los recursos que se otorguen. Eso es incuestionable. Usted y en general otros presidentes federativos habían criticado mucho la actitud de Alfredo Castillo durante los Juegos Olímpicos. Acaba de ofrecer una disculpa en este programa, una disculpa al aire, acepta que incurrió en falta de sensibilidad en otros asuntos. ¿Aceptan ustedes esa disculpa? Mira, yo he platicado con Alfredo, no en una, en muchas ocasiones, coincidimos en Río, en diversos eventos, y bueno, yo tuve oportunidad de estar en reuniones donde las esposas, efectivamente, las esposas de los presidentes de comités olímpicos nacionales y de las federaciones internacionales son invitadas por el presidente del Comité Olímpico Internacional para la gran fiesta de la humanidad, y donde se aprovecha para que conviva la familia olímpica. En ese sentido, de nuestra parte, hay un gran respeto a la decisión personal de cada quien con quien guste ir acompañado fuera de este grupo de la familia olímpica, que son federaciones y comités olímpicos nacionales. Y bueno, pues Alfredo decidió en un momento que fuera esta señora Jacqueline, a quien tuve el gusto de conocer también por allá, y bueno, yo creo que eso, pues cada quien tiene que responder como lo ha hecho ya Alfredo. Ahora, el tema de la gestión, ¿ustedes cuestionan la gestión de la CONADE en el Comité Olímpico Mexicano? Pues mira, más que cuestionar, yo creo que hace falta una mayor coordinación. Tenemos ya en puerta el próximo año los Juegos Olímpicos de la Juventud, siguen después los centroamericanos que van a ser en Barranquilla, en Colombia, después vienen los panamericanos en Lima y los Juegos Olímpicos que son en Tokio en el 2020. Yo creo que todo esto debe aprovecharse para la gran experiencia de aquí en adelante, y que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en Río. ¿Qué ocurrió? Que nuestros atletas, mientras otros países
se aprovecharon el tiempo, como es natural en la preparación a Juegos Olímpicos, aprovecharon el tiempo para preparar a sus atletas, y hoy hay una gran competitividad, como lo pudieron ver en clavados el día que obtuvo la medalla Germán. Bueno, vimos países como Puerto Rico, donde jamás había brillado. Estados Unidos traía un gran clavadista que no era la experiencia mayor que ellos tenían. Antes la lucha se daba entre México y China. Hoy tuvo con mucha calidad en sus clavados Germán que imponerse a Estados Unidos, y por eso obtuvo la medalla. Y también reconocer que para todo esto tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina, que de los 5 medallistas, 4 de ellos son apoyados por las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Algo que decir ante esto, Alfredo Castillo? Pues ante este llamado. Yo lo que digo es que efectivamente, como dice Carlos, hay que construir. Tenemos los centroamericanos de Barranquilla. Se puede escuchar un tema menor después de una olimpiada, pero si vemos el crecimiento de Colombia, si vemos que nunca se le ha ganado a Cuba, si vemos que va a ser un buen parámetro para los Panamericanos de Lima, que vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde tenemos a 40 atletas entre los primeros 16 del mundo, entre 14 y 17 años, yo creo que es muy importante que podamos articular, y creo que en los últimos 7 meses sí se logró con varias federaciones trabajar de una manera coordinada. Primero sí hubo muchas resistencias en el 2015, en el segundo semestre, pero también creo que en este semestre se trabajó de una manera. Esgrima se trabajó perfecto, se meten a 7 atletas, 8 atletas por primera vez en la historia, y triatlón se mete por primera vez. Muy pocos países pudieron meter 3. Hay federaciones que también trabajan y trabajan muy bien. ¿Hay pleito entre ustedes? No, yo creo que hay diferencias de opinión, y la instrucción que yo tengo del presidente de la República, el secretario de Educación, es que tenemos que trabajar de la mano del Comité Olímpico, y que tenemos que trabajar y tener sensibilidad para sumar esfuerzos, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo hacia el futuro, viendo que realmente tenemos cosas que pueden construir hacia adelante con estos chicos. Carlos Padilla, muchas gracias por estos minutos para Despierta, y muy buenos días. Gracias, Carlos. Gracias, Toño. Nos vemos, Alfredo. Gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda zanjada la cosa. Le pedimos a la gente que nos mandara preguntas para Alfredo Castillo en Twitter. Vamos a ver algunas de las que mandaron para que responda directamente. Dado que la CONADE retiró su apoyo a la Federación Mexicana de Boxeo, ¿ustedes le reembolsarán el dinero que invirtió el pugilista para su preparación rumbo a Río de Janeiro? ¿O serán tan cínicos de adjudicarse la medalla de bronce obtenida por este? Hola Carlos, buenos días. Mi nombre es Andrés Navarro. Mi pregunta para el comisionado es: ¿qué podemos hacer desde lo municipal, ciudadanos de a pie y autoridades, para abonar al esfuerzo olímpico? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Rivera, vivo en la Ciudad de México, y mi pregunta para el señor Alfredo Castillo sería las siguientes. Uno, lo van a meter a la cárcel por todo el dinero que se ha robado, y el señor argumenta que se le dio a los seleccionados lo que es viáticos y lo que es el uniforme. Me gustaría que lo comprobara, porque estamos acostumbrados a que siempre dicen las cosas pero nunca comprueban nada. Así es que me gustaría que me respondiera, señor Alfredo. Gracias. Adelante. A ver, ahorita apunté 2. Miren, el caso del boxeador, se decía que no habían recibido un peso. Hay 1.6 millones de pesos que se les ha dado. Yo creo que el mejor ejemplo, y yo no lo quise decir durante los juegos porque no quise afectar a Misael, pero yo les puedo decir, cuando yo, me saludo con Misael cuando gana su pelea, que le da el pase, yo con Misael había tenido contacto, había estado en mi oficina, fue varias veces a mi oficina, varios de ellos fueron escondidas porque tenían prohibido poder ir a la CONADE. Lo que yo les decía a ellos... ¿Se lo prohibían las federaciones? Sí, la Federación de Boxeo se la prohibía. Y te voy a decir algo, Misael y Joselito, y yo creo que si no hay represalias en contra de ellos, y por eso lo digo públicamente, son 2 grandes boxeadores que pueden llegar muy lejos, no solo a nivel amateur, sino a nivel profesional, pero era muy importante que nosotros hubiéramos podido estar más cerca de ellos. ¿Qué pasa con Curiel, el otro boxeador que no pudo competir? Tenía un sobrepeso de 12 kilos, que lo bajan de una manera tan rápida el peso que ponía en peligro su integridad el hecho de poder boxear. No puede boxear así. Entonces, si no hay ese acercamiento con los médicos, los metodólogos para poder llevarlo, Joselito tuvo una lesión, una operación que le paga CONADE. En el caso de Misael también platicamos varias veces, y ahí es donde se afecta. Mi tema, ¿cuál es con el box? Teníamos 16 años con una sola medalla, y tenemos 160 campeones mundiales a nivel profesional. Es una disparidad enorme
en donde realmente el box pues podría ser hasta patrimonio nacional. O sea, en un país de Julio César Chávez, del Finito, de Márquez, etcétera. Bueno, solo los Mochis llevan a tener 5 campeones mundiales al mismo tiempo. Entonces, pero la pregunta que hacía la persona del público es todo. Si les van a regresar bueno, dinero de entrada, Misael, de acuerdo a los estímulos por medalla, por su bronce tiene $1 millón y los recursos que ellos tienen en su momento se les dio. ¿Cuáles son los recursos que no se dan? Cuando tú le dices a un atleta, esta competencia no tienes que asistir porque metodológicamente no tienes que cambiar tus horarios, no tienes que cambiar esto, no es una prueba que te dé puntos y demás. Y el atleta dice, a mí no me importa, yo voy. Oye, bueno, pero el panorama que tú pintas de la Federación de Box finalmente no nos hace pensar que para el Tokio 2020 vaya a estar mejor, porque digo, si hay tanta, tanto choque entre CONADE y la Federación de Box. Es que aquí hay un tema, aquí hay un tema a nivel internacional, más allá de la Federación Mexicana de Box. 8 semanas antes de los Juegos Olímpicos, 8 semanas antes, en un acuerdo de AIBA, que es es diferente a las profesionales, aceptan que pugilistas profesionales vayan a los Juegos Olímpicos. Esto es, podría ir Mayweather, podría ir Pacquiao, podría ir el Canelo, podría ir Johnny González, podrían ir todos, el hijo de Charles. Así es. No, pero ¿sabes por qué no quisieron ir, Toño? Porque el Consejo Mundial de Boxeo, porque las asociaciones mundiales dicen dos cosas que coincido plenamente con ellos. La primera es, un Pacquiao puede matar a un amateur que tiene, 2-3 meses, que no hay punto de comparación. Claro. No si la primera ronda de Pacquiao, imagínate pelear con Pacquiao. Mejor no te presentas, ¿no? ¿Sí? Y el punto siguiente es que hay un temor por parte de la Federación, de la Asociación Internacional de Box, que es la amateur, de que en México una persona llamada Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pues empieza a apoyar más a los boxeadores después de su etapa amateur. Entonces, a mí que me dice el presidente de AIBA a nivel internacional es, prefiero quedarme con Contreras, que tiene 26 años ahí, aunque no haya hecho nada, que tenga cierta incidencia o influencia el Consejo Mundial de Boxeo, porque ellos lo que quieren es que estos boxeadores amateurs los brinquen al profesionalismo, hacerlo ya a un nivel comercial y que ya no existan los otros organismos. Entonces, esta es una situación que trasciende nuestra Ahora, las preguntas de la gente, Enrique, sí, porque claro, estaba el tema de la lana, la transparencia, las acusaciones de corrupción. Bueno, te puedo decir, Carlos, yo soy el primer interesado y ojalá que se haga una auditoría. ¿No se ha robado nada, Alfredo Castillo? Por supuesto que no, y yo creo que peso por peso, te voy a dar un ejemplo, Carlos. 5.500 millones hubo en el 2012, 7.200 millones hubo en el 2013. Este año, en el año olímpico, tuvimos 2.800 millones. De 2.800 millones tenemos infraestructura deportiva de 50 millones, 60 millones, 30 millones, 35 millones, en 19 estados el último año. Esto es, la política del presidente de la República, los compromisos presidenciales era que si queremos tener más deportistas, tenemos que tener instalaciones en las entidades federativas. Y ahí hay también una pregunta que hablaba sobre los municipios. Ajá. Y yo decía, hay que cambiar la ley para que el apoyo pueda llegar de manera directa al municipio y que se requiere una estrategia nacional del deporte. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si a un gobernador no le gusta el deporte, en su estado propiamente no se da. Y es muy importante de que podamos saber qué disciplinas, qué deportes tienen fuerza en entidades federativas. Ejemplo, el béisbol, el 50% de los beisbolistas, Toño lo debe de saber, son de Sonora y de Sinaloa, tienen su origen ahí. Entonces hay que explotar, como se está haciendo ahorita, como hicimos con el gobernador de Sinaloa, una academia de las grandes ligas ahí en Sinaloa y trabajando ahorita en Sonora con el Rubiel Durazo, con el Rocket Valdés y demás, para poder desarrollar el béisbol en esa zona y así ir agarrando. Alfredo Castillo, muchas gracias por venir. Al contrario, Carlos, te lo agradezco mucho y gracias por darme la oportunidad. El personaje de esta quincena, Alfredo Castillo, aquí en Despierta. Volvemos después.